A continuación tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente. No podemos negar que hemos estado y estamos enfrascados en un debate muy particular, significativo. Yo creo que en estas leyes que estamos discutiendo hay dos vigas que sostienen la estructura que se nos viene a proponer. Una es la idea de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres dentro del marco de una miseria planificada. Y la otra, efectivamente, es despojarnos de soberanía. Un diputado decía recién, con una cuota de razón, que estamos haciendo una discusión vieja, pero nosotros no tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad la tienen los que nos traen viejas recetas que han fracasado. La responsabilidad es de quienes nos proponen un país que vuelva a ensayar el camino del vasallaje y de la colonia. Y por supuesto que esa es una discusión vieja, tan vieja como la que se hizo en la época del virreinato y que nos relató magníficamente Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. Es el mismo camino que quisieron recorrer, como aquí se recordó, en la década del 30, después del derrocamiento de Irigoyen, ese gran presidente que ha sido calificado por los libertarios como el primer populista, y en realidad fue el primer presidente elegido por el pueblo. Lo que pasa es que para los libertarios la democracia es populismo. Filosóficamente para ellos la democracia es populismo. Y después del derrocamiento de Irigoyen fue el segundo intento de coloniaje. También en aquella época se decía tenemos que traer capitales para que se lleven lo que producimos. No había muchos capitales disponibles en el mundo, estaban los ingleses, tenían el predominio. Y vinieron los ingleses e instalaron sus frigoríficos, diseñaron las vías férreas en función de sus necesidades de exportación. Por supuesto, esto significó una Argentina macrocefálica, una Argentina del puerto. Y no solamente instalaron esos ferrocarriles y trajeron sus propios frigoríficos, sino que además tenían su propia contabilidad, saqueando a la Argentina. Denunciar eso le costó la vida a un senador, acá a pocos metros, en un recinto que es el Senado de la Nación. Y ahora hay un nuevo intento a través de esta propuesta. Acá se ha dicho en relación al RIGI, al régimen de incentivo de grandes inversiones, que viene blindado. ¿Blindado en qué sentido? El artículo 162 incluso intenta sacarle a las provincias lo que las provincias conquistaron en la reforma constitucional del 94. Como no sabían por dónde entrarle a esa conquista, metieron el 162 para que cualquier juez federal pase por encima ya ni siquiera de una norma de la Constitución Nacional. El diputado Pichetto, que sabe que le tengo un enorme respeto, trajo a colación lo de Chevron. Efectivamente es así. Ese contrato se hizo para incentivar y multiplicar la producción de vaca muerta, pero se hizo en el contexto de la nacionalización de YPF. Se hizo en el marco de una política integral. Está bueno igual reconocer que Vaca Muerta en ese periodo de lo que llaman el populismo tuvo ese blindaje.
y tuvo ese incentivo, que hoy es uno de los factores que ha llevado a la multiplicación de la producción de vaca muerta, que se ha complementado además en el peor momento de la historia argentina, desde el punto de vista de lo económico, con un gasoducto, que es un gasoducto que no se financió ni siquiera con deuda externa, sino con un impuesto a las grandes fortunas. No se comprometió patrimonio de los argentinos con una deuda para hacer el gasoducto en un momento muy difícil. Estábamos casi saliendo de la pandemia o saliendo de la pandemia. El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical traía también algunos ejemplos de lo que él denominó los vaivenes en relación a las inversiones del Estado o del sector privado. Y eligió un ejemplo, el de Chile, un país que efectivamente, con una longitud totalmente diferente a la nuestra, exporta mucho más que nosotros en materia de minerales. Ahora se le olvidó decir, tal vez porque se le pasó, que el cobre en Chile está nacionalizado. Ni siquiera Pinochet se atrevió a desnacionalizar el cobre. Y también él sabe que en Chile, como en Bolivia, hay una legislación protectiva del litio, que hoy en la Argentina no tenemos. Entonces me parece que estas cosas no hay que dejarlas pasar, porque son factores muy importantes en una discusión de esta envergadura. Nosotros tenemos la convicción, señor presidente, de que efectivamente este proyecto de ley o estos proyectos de ley no hacen más que repetir los fracasos del pasado, pero agravado, porque este RIGI además de manera indiscriminada nos pone en manos del arbitraje internacional en materia de jurisdicción. No ocurrió en la década del 30, no había tribunales internacionales que protegieran esas inversiones por encima de la legislación. Por lo tanto, cuando se ganaba una elección y los sectores populares recuperaban el gobierno, se podía recuperar la soberanía que se había perdido en manos de esos capitales que venían a saquear a la Argentina. Hace unos días atrás, unas horas atrás, una dirigente política muy escuchada en la Argentina decía en relación a esta cuestión: esta matriz de saqueo va a terminar en corrupción y apunta al saqueo del litio, el cobre y el oro. Supongo que habrán escuchado esta definición de esta dirigente política, que es muy importante. Y qué cosa coincidente, 48 horas antes, otra dirigente política muy importante también dijo exactamente lo mismo. La frase que acabo de leer no es de Cristina Fernández de Kirchner, es de la exdiputada Carrió. Efectivamente, presidente, estamos en un debate lleno de ficciones. Pero esto explica muchas de las actitudes que ha tenido este gobierno. Si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos un Estado? Si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos provincias? A las que se le prometió pasarlas por encima y hacerlas estallar. Si vamos a hacer un Estado, si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos un sistema científico y tecnológico? Si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos una cultura nacional? Si vamos a hacer una factoría, incluso, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? Transformémoslas en policías.
Si vamos a hacer una factoría, ingresemos, como acaba de ocurrir hace unas horas, violando las leyes de la nación, un guardacosta de los Estados Unidos a nuestro Atlántico Sur. En cualquier momento va a aparecer, surcando el Atlántico Sur, un submarino atómico. Total, estamos abriendo la posibilidad de trasladar el conflicto que vive hoy Estados Unidos con China a nuestra región. Antes lo tenía con Rusia. Rusia peleaba por bases de submarinos en África y otros peleaban por tener bases de submarinos en las costas de América Latina. Por eso en la década del 80, cuando las democracias se consolidaron, hicieron un pacto que era asegurar que el continente iba a ser zona de paz. Ahora estamos desandando ese camino peligrosamente, porque se pretende que nuestro país sea una factoría. Mire, presidente, nosotros llegamos con la convicción de que teníamos que votar en contra. Nos encontramos con la rareza de discutir con un sector que se presenta como ultraoficialista, otro como semioficialista, otro como más o menos oficialista, y otros que con intenciones que no pongo en duda dicen hay que darle herramientas al presidente Milei. 5 meses en el calendario realmente es muy poco, pero 5 meses de recorrido político institucional como hemos tenido ha sido más que suficiente para saber a dónde se dirigen. Y además tenían la herramienta, el decreto de necesidad y urgencia, que en esta Cámara se han negado a rechazar. Un diputado ayer decía que el Senado no ha hecho nada, y es cierto, no ha hecho mucho, pero por lo menos rechazó Diputado, el decreto de necesidad terminando. y urgencia. ¿Cómo estamos, presidente, en minutos? Van 12 minutos y medio. O sea que tengo, para equiparar con el diputado de Loredo, 4 Bajaron minutos como más. 7 oradores durante Bueno, todo sí, el bueno, proyecto, gracias, por eso se lo digo. Le agradezco muchísimo, presidente, la equidad. Yo sé que usted es un hombre que tiene equidad. Tengo 4 minutos más. Entonces, digo, presidente, nosotros veníamos con la convicción de que teníamos que votar en contra. Y nos encontramos con este escenario y con sectores que dicen hay que dar herramientas, como si acá hubiera que jugar al adivino adivinador. Dicen, le vamos a dar las herramientas porque si no se las damos, si fracasa, después nos va a echar la culpa a nosotros. Pero eso es jugar al adivino adivinador. Y nosotros no podemos poner la ciencia de la Argentina, los intereses del país, en el juego de una timba de a ver para dónde sale. Por lo menos de este debate lo que ha quedado en claro, presidente, es que en la Argentina hay una oposición. Y eso es muy importante. Espero que poco a poco los demás se vayan dando cuenta también de que tienen que cruzarse de vereda a tiempo, porque hoy a los que hay que darle gobernabilidad es a una sociedad que está a la intemperie, que está abandonada por políticas deshumanizantes, con un Estado que no funciona para nada. Este anarcocapitalismo va a terminar solo en anarquía, ni siquiera en capitalismo, en un capitalismo de inversión, de producción. La gente va a un ente del Estado y se encuentra con que está cerrado porque echaron a los 2 o 3 que atienden las oficinas. Reclaman medicamentos oncológicos y no encuentran quién se los dé. Al gobierno le han ido renunciando un funcionario cada 6 días. Ese DNU que aquí nadie quiere
ayudar a rechazar. En el caso de las prepagas significó la aberración de que el gobierno se presentó con un amparo contra el propio DNU que había dictado para corregir lo que Milei dice que no existe, que son los fallos de mercado. El gobierno va contra el propio DNU y acá los que se dicen opositores no quieren rechazar el DNU. Una cosa muy paradójica. Diputado, vamos terminando, por favor. Estamos en los 15 minutos y Vamos medio a casi. terminar, presidente, diciendo que además hay que tomar en cuenta que mañana es 1 de mayo. La verdad que recibir a los trabajadores en su día con la propuesta de limitarle derechos es un disparate. Y sobre todo tomando en cuenta, presidente, que no es cierto que hoy el grave problema de las pymes sea el conflicto que les trae las indemnizaciones o los reclamos laborales. Por ahí alguna diputada decía que los pequeños y medianos empresarios estaban preocupados porque eso les impedía contratar gente. Le pido que vamos finalizando, Los pequeños por y favor. medianos empresarios hoy en Argentina, presidente, están preocupados porque tienen que echar trabajadores, porque tienen que bajar las persianas, porque no soportan los tarifazos, porque se cayeron las ventas, Diputado. porque les aumentaron los alquileres. Entonces, no vivamos en Namibia ni en una isla. Estamos en una Argentina que se está cayendo a pedazos de la Gracias, ingobernabilidad de la sociedad. Hoy nosotros nos vamos con la convicción de que hacemos lo que tenemos que hacer y con el compromiso de militar y trabajar. El presidente dice que va a invitar. Diputado, le pido El que vamos terminando. presidente dice que va a invitar, y termino ahora. Por favor, le El pido. presidente dice que va a 17 minutos. invitar a los que voten a favor de esta ley el 25 de mayo. El presidente dice que va a invitar el 25 de mayo a los que voten esta ley. Con nosotros que se ahorre la invitación y que ahorren los canapés. Nosotros vamos a estar en otro lado. Gracias, el diputado. 25 de mayo vamos a estar con la gente, Gracias. defendiendo la patria, la democracia y el bienestar de los argentinos. Gracias, presidente. Gracias, diputado.